Chile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Y ANSA Agro, remolacha, dulce negocio. Sokimich Comercial, aportamos valor a la agricultura. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de cada uno de los chilenos de norte a sur y también fuera de nuestro país, porque somos también una potencia agroalimentaria exportadora. Saludamos también a nuestros auditores en la extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur en www.radioagricultura.cl. Les recordamos que pueden seguirnos por Facebook, donde ya tenemos una comunidad de más de 4.000 seguidores, y en Twitter en @elagrochile, e informarse además de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Antes de ir a una pausa y luego volver con la primera invitada del día de hoy, saludamos a nuestros auspiciadores: Ribulis Plastro, Quimetal, FIA, Valent y ANSA Agro y Sokimich Comercial. Nosotros vamos a una pausa, pero quédese en nuestra sintonía porque ya regresamos. Y estamos de vuelta en su programa El Agro en la Radio Agricultura. Y le cuento que Quimetal tiene la más alta calidad y tecnología de punta en productos químicos para la agricultura. Sus fungicidas tienen certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y por otra parte, asegure su negocio cumpliendo con los mercados de exportación más exigentes. Ultrasol K+, el nitrato de potasio número 1 del mundo, que lo trae Sokimich Comercial, la decisión más inteligente a la hora de pensar en el futuro de su negocio. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante sobre un tema que preocupa bastante, fundamentalmente a quienes están en la vid, a quienes están también en los arándanos, diversos sectores que más o menos desde el año 2008 se empezaron a ver afectados, ¿no es cierto?, por la llegada a nuestro país de lo que se llama la polilla de la vid, o conocida también como la lobesia. Esto ha traído problemas, ha generado algunas restricciones, ¿no es cierto?, en los mercados internacionales, que vamos a tratar en nuestro programa, y ha generado también un programa público-privado, ¿no es cierto?, donde participa gobierno, participan instituciones como el SAC, y a la vez participan los propios agricultores para ir controlando, ¿no es cierto?, este problema, y que de esa manera también ir volviendo a abrir los mercados que habían tenido problemas debido a la aparición de la lobesia. Y es por eso que tenemos el día de hoy con nosotros a Grisel Monge, directora del programa de lobesia botrana del SAC. Bienvenida al Agro, Grisel. Hola, muy buenos días y gracias por esta invitación. Para irnos metiendo en el tema desde lo más general a lo particular y ir explicándole también a la gente que no esté tan habituada, no todos quienes nos escuchan son de los sectores directamente afectados por la lobesia, entonces por lo tanto es bueno que todos puedan entender de qué se trata. ¿En qué situación se encuentra actualmente la polilla de la vid en Chile y en qué consiste esta plaga y cuál es su peligro? Bueno, primero la situación en Chile es de que la tenemos bajo un sistema de control obligatorio, y que esto es digamos, acciones que debe realizar el SAG y que los productores y productoras tienen que cumplir. Esto está desde la región de Atacama hasta la región de la Araucanía actualmente. La intensidad del ataque de la plaga es muy distinto, sí, en el país. Y partiendo por las zonas en que está en muy buena posición, son las regiones de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso y de la Araucanía, y también Biobío, en que las tenemos en un sistema de erradicación que se llama. Esto es porque las poblaciones son bajas y por lo tanto podemos pensar en algún futuro de poder efectivamente erradicar la plaga de esas regiones. Completamente, en el fondo. Completamente, claro, que poder efectivamente llegar a que no esté la plaga en distintas zonas de estas regiones. ¿Esto estamos hablando hasta la región de Atacama? De Atacama, Coquimbo, Valparaíso,
Biobío y la Araucanía son las que se encuentran en esa condición. Claro. En el resto de las regiones no está presente. Y donde tenemos la situación más complicada, en que tenemos poblaciones más altas y está más diseminada también, tanto en las zonas productivas como en las zonas urbanas, son las regiones metropolitanas, O'Higgins y Maule. Y esas regiones las tenemos bajo un sistema o un objetivo de contener la plaga y suprimirla. Esto quiere decir que no siga diseminándose, ¿cierto? Que no afecte a otras zonas más limpias y también que ir bajando paulatinamente las poblaciones. Uh-huh. ¿Qué peligro es el que conlleva esta plaga para la fruta? Uh-huh. Esta plaga es una polilla, ¿ya? Que dentro de lo que es, digamos, las plagas que afectan a la fruticultura, tenemos muchas polillas. Uh-huh. Muy conocido para la gente, por ejemplo, la polilla de la manzana, ¿cierto? La polilla que afecta a los duraznos. Ese tipo de plaga es, que científicamente es un lepidóptero, ¿ya? Uh-huh. de las cuales también las mariposas son de esa familia. Y es un insecto muy pequeño, ya que mide entre 6 a 8 milímetros apenas, como adulto. Uh-huh. ¿Ya? Porque la gente normalmente tiende a pensar una polilla y se imagina las polillas de las casas. Claro, estas no, estas son mucho, mucho más pequeñas, pero en especial la lobesia es bastante agresiva. Y lo que provoca es que instala sus huevos, pone sus huevos sobre las bayas de las uvas, o también en el caso de las frutas de arándanos, uh-huh. Y después de esos huevos nacen larvas o gusanitos que se meten adentro de la fruta. Entonces finalmente lo que hacen es de que se comen la fruta, afecta obviamente que la destruyen y también provocan que proliferen hongos. Especialmente la botrytis, y finalmente la fruta termina pudriéndose, uh-huh. y queda completamente inutilizada. Uh-huh. Ese es el peligro directo del efecto de la plaga sobre las frutas, y también tenemos el otro gran tema, que son las restricciones cuarentenarias de los países. Claro, que se derivan de lo anterior. Claro, los países donde Lobesia botrana no está presente, exigen y han dispuesto distintos tipos de restricciones para que nuestra fruta pueda llegar a esos mercados, uh-huh. porque tenemos la presencia de Lobesia botrana en el país. Uh-huh. Y eso efectivamente tiene provoca, digamos, una situación compleja para nuestros exportadores de fruta, uh-huh. especialmente de lo que es uva de mesa, y también desde el 2013 que se vio afectados los arándanos. Claro, en el caso de los arándanos es muy importante el mercado norteamericano, ¿no es cierto? En Estados Unidos es el principal receptor de arándanos de nuestro país, ¿no es cierto? En el hemisferio norte contra estación, y por lo tanto es muy importante lo que diga el USDA. ¿eh? El USDA, claro, sí. Que sí. Y ahí, bueno, lo que sucedió fue que efectivamente tuvimos en el país un proceso en que manejamos la plaga bastante bien los primeros años, estamos hablando 2009, 2010, 2011. Después vino un proceso en que efectivamente la plaga estuvo aumentando poblaciones, uh-huh. y efectivamente el 2013 se encontró en algunos huertos, muy pocos huertos, pero se encontró en algunos huertos de arándanos. Uh-huh. Y finalmente esto provocó, y al hablar de que se encontró en algunos huertos de arándano, me estoy refiriendo específicamente a que se encontró en algunos frutos de arándano, ¿ya? Porque es muy distinto encontrar los adultos ya volando en las trampas, claro. A que efectivamente la lobesia está afectando la fruta. Y se encontró daño ya. Se encontró daño, uh-huh. Claro. Entonces esto determinó que efectivamente las autoridades del USDA hicieran un cambio de regulación, que fue duro, digamos, en esos momentos para nuestros productores y nuestros exportadores. Y por eso que el 2014, en el fondo, se retoma con más fuerza, con más ímpetu, nuevamente el control de la lobesia, y se le inyectan más recursos, y se arma todo un tema, digamos, de mucha cooperación con el sector privado.
para efectivamente poder nuevamente ir bajando las cifras que iban en aumento y poder ir ya demostrando a algunos mercados que la situación la tenemos más controlada. ¿Y cuáles son las herramientas que se han utilizado justamente para lograr esa contención de la alopecia? Se han utilizado dos herramientas principales desde los inicios del programa, que es el uso de productos químicos ya específicos para el control de la alopecia botrana, y que se van haciendo, digamos, las aplicaciones en los momentos más óptimos en que pueden tener un mayor efecto sobre la polilla. Y esto se lleva a cabo durante las 3 generaciones que tiene este insecto en Chile, en fechas bastante precisas durante el año. Y por otro lado, también se ha utilizado una técnica, una herramienta que es ocupada en Europa, de donde esta plaga está ampliamente distribuida, que es la confusión sexual. Esta herramienta en el fondo es un dispositivo que tiene una hormona artificial similar a la que emiten las hembras de la alopecia. Entonces los machos piensan que hay una hembra allí y van, digamos, atraídos por este dispositivo y con eso por eso se llama confusión sexual, ya, porque ahí ellos se confunden y finalmente no buscan o no encuentran a las hembras y se va bajando en el fondo la intensidad de la reproducción de la plaga. Okay. Y eso permite ir bajando las poblaciones. La población de polilla y por lo tanto... Exacto, claro, evita la reproducción. ¿Y eso ha sido exitoso? ¿Cómo ha funcionado? ¿Hay alguna forma de medirlo? En general nosotros, este programa ha sido bastante intenso en medir, ¿ya? En medir lo que está pasando. Y así hemos tenido temporadas en que las cifras no nos han acompañado mucho y otras temporadas en que nos han acompañado de manera más optimista. La última temporada, que fue la 2015-2016, en general en lo que son capturas de adultos del insecto, que eso lo hacemos a través de unas trampas donde van cayendo las polillas, machos, caen ahí los machos solamente. Tuvimos una disminución a nivel nacional, especialmente esto medido en las regiones más afectadas, que son O'Higgins, Maule y la región metropolitana, de un 77% de la población de adultos capturadas en trampas. Son cifras realmente que se ven muy espectaculares, pero también es necesario explicar que el usar la confusión sexual también hace de que estas trampas sean menos efectivas, porque así como los machos se confunden, digamos, en encontrar a las hembras, estas trampas también tienen feromonas femeninas, entonces también ellos se confunden para llegar efectivamente a estas trampas. Sin embargo, y teniendo esto en consideración, efectivamente lo que hace el confusor sexual es ir bajando poblaciones. Por lo tanto, nosotros consideramos que los resultados que estamos obteniendo son muy positivos, ¿ya? Y nos permiten ir viendo en forma más auspiciosa lo que está sucediendo especialmente en las regiones más contaminadas. Junto a eso hay que agregar que trabajamos bastante también el tema de los productos químicos que se ocupan en el control. Se eliminaron de la lista algunos productos que no estaban siendo muy adecuados para el control de la alopecia. Se mejoró la precisión de las aplicaciones. Y yo creo que estos dos elementos nos han permitido efectivamente estar mostrando mejores resultados. A vuelta de comerciales justamente vamos a estar conversando también cómo se ha logrado también o cómo se está trabajando entre públicos y privados conjuntamente para que justamente esta información fluya y así vaya mejorando, ¿no es cierto?, la forma de ir realizando esas aplicaciones como justamente nos contabas. Estamos conversando con Grisel Monge, directora ejecutiva del programa de alopecia botrana del Servicio Agrícola y Ganadero SAC.
Y le cuento que Ribulis Plastro es el soporte mundial en la administración del agua para la agricultura, ofreciendo productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Y por otra parte, tengo una excelente noticia para empezar este día. Iansa Agro entrega la mejor tecnología para su siembra y cosechas de remolacha. No hay donde perderse esta temporada. Siembra remolacha, ese negocio con Iansa Agro. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura. Y también como siempre, le cuento que Quimetal tiene la más alta calidad y tecnología de punta en productos químicos para la agricultura. Sus fungicidas tienen certificación incluso para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y por otra parte, ¿sabía usted que el proceso de producción de Ultrasol K+ emite hasta un 40% menos de CO2 que su contraparte sintética? Sokimich Comercial es la decisión más inteligente a la hora de pensar en el futuro de su negocio. Bueno, y volvemos justamente a conversar con Grisel Monge, directora ejecutiva del programa de la OS Botrana, del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, justamente sobre este problema que ha afectado fundamentalmente a la vid, ¿no es cierto?, a la polilla de la vid y también a los arándanos en nuestro país, y lo que es también el proceso exportador de estos productos hacia el extranjero, donde justamente hay ciertas trabas. Conversábamos justamente del mercado norteamericano, ¿no es cierto?, donde ha habido algunas trabas. Cuéntanos, Grisel, ¿cómo ha sido el trabajo, la relación público-privada en la contención de esta plaga? Desde el principio, en realidad, de que empezó este problema en Chile, siempre se trabajó mancomunadamente con el sector privado, porque evidentemente aquí lo que se requiere para controlar una plaga de este tipo es de que haya un compromiso, tanto digamos desde el punto de vista del Estado, para efectivamente tener los recursos y establecer las normativas necesarias para un control de una plaga como esta, pero principalmente tiene que haber también un tema de parte de los productores, que son los directamente afectados, de cumplir con las normativas que se exigen. Y en ese sentido yo diría que hemos ido fortaleciendo en estos 2 últimos años principalmente ese trabajo en conjunto. Y hemos constituido una serie de mesas de trabajo, de comités y mesas de trabajo, en la cual tenemos una amplia participación del sector privado. Principalmente a través de las organizaciones que los representan, ASOEX, Fedefruta, Comité de Arándanos, Chile Pruns, Chile Alimentos. Han habido, espero no olvidar alguna, pero han habido muchas organizaciones que están participando, y asimismo también hemos tenido el apoyo bastante irrestricto de otros organismos del mismo Ministerio de Agricultura, como es el caso de Línea, el caso también de INDAP o del FIA, ¿ya?, que han estado activamente apoyando el proyecto. Y eso, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido que hemos ido trabajando en conjunto la estrategia para abordar la plaga y su manejo. Y nos hemos ido poniendo de acuerdo, porque en el fondo hubo un momento en que habían posiciones muy encontradas, tanto dentro de los mismos sectores productivos, llámese la fruta de exportación versus la producción de vino, y asimismo también de estas organizaciones con el organismo oficial que es el SAG. Entonces lo que hemos logrado en este tiempo, y ahí reconozco la participación muy activa de la organización Vinos de Chile, especialmente, que representa al área a este sector productivo, y el ir en el fondo entendiendo que aquí esto es un tema país, ¿ya? Y que por lo tanto no puedo pensar solamente, a mí esto no me afecta y por lo tanto yo me quedo a un lado. Claro, que los arándanos se compliquen solos. Que la gente de los arándanos se las arregle como pueda, porque finalmente nuestro agro es un tema en que los rubros comparten los territorios,
¿ya? O sea, nosotros somos un país en que tú tienes un huerto de arándano al lado de una viña, al lado de una producción de frambuesa, entonces se mezcla no todo, somos un ¿cierto? país de grandes extensiones monocultivos, no somos Argentina, no somos Brasil. Exactamente, claro, tenemos un sistema productivo que es muy, muy positivo, sin lugar a duda, porque permite una serie de cosas, permite de partida que pueda haber una continuidad incluso hasta de la mano de obra, porque son frutales que se van escalonadamente, a veces cosechando. Hay una serie de ventajas en esto. Y por otro lado, nuestro mundo del agro es un mundo pequeño, ¿ya? Y en que todos se conocen. Muchas veces son familia o amigos, y por lo tanto tampoco es muy, muy fácil, digamos, que lleguen y se desliguen de lo que le está pasando al vecino. Y en ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho estos 2 últimos años en que efectivamente cada uno ha ido poniendo lo mejor de su parte para que efectivamente tengamos trazado un camino, ¿ya?, de cómo manejar la plaga en Chile y de cómo efectivamente deje de ser un problema. Y en eso por lo menos nosotros tenemos un grado de satisfacción bastante alto, de que ya se sientan a la mesa a conversar los distintos rubros y los distintos intereses que evidentemente en los sistemas económicos siempre van a existir, y esto yo diría que es la fuerza que hemos tenido en estos últimos años para ir logrando que la alopecia botrana finalmente, como decía, deje de ser un tema, y que logremos una situación en que ya ni productivamente ni en los mercados sea un problema serio. Ya han logrado concordar de hacer una estrategia conjunta. En ese sentido, ¿qué rol tiene el agricultor de cuidar no solo su propio predio en el fondo, sino también ir verificando y relacionándose con los vecinos? Aquí hay, en el tema, hay una situación que es bastante compleja y que tiene relación con que el productor no solo puede preocuparse solo de su propia unidad productiva, digamos, sino que también tiene que estar mirando lo que pasa a su alrededor, ¿ya? Quiénes son sus vecinos, qué tipo, por ejemplo, de cercos tiene, si son cercos naturales, digamos, vegetales, vivos. El tema de incluso dentro de los mismos predios, las casas que hay, que si tienen esas casas tienen algunas parras, las parras silvestres que proliferan por todos lados en nuestro país, pueden ser un foco de infestación para su unidad productiva. Por lo tanto, siempre hay que tener esa mirada intrapredial, pero también extrapredial. Y aquí hay un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con las zonas urbanas, que cada vez están más cercanas, ¿cierto?, a los sectores productivos, en que efectivamente hay la costumbre en muchas casas, especialmente las casas con más años, de tener una parra. De tener el típico parroncito, donde la verdad es que la gente, más que comerse la fruta, es donde se reúne la familia. Es la terraza, es para pasar el verano, claro, debajo de la parra. Debajo de la parra, y cierto, normalmente hay un mesón donde se reúne la familia. Entonces pasa a ser un tema que es de nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero lamentablemente esas parritas no son muy bien cuidadas, ¿no? Y ahí es donde hemos tenido problemas serios de proliferación de la polilla, de la alopecia botrana en esta zona, y que finalmente terminan afectando a predios productivos vecinos. En eso nosotros estamos haciendo trabajo de control en sectores urbanos, principalmente enfocados hacia estos puntos que te mencionaba. O sea, en el fondo se instalan también con fusión sexual, el mismo sistema que para los predios, los instala el SAG, y van en estos como especie de cordones, ¿ya? Protegiendo en el fondo las zonas productivas. Estos confusores sexuales se están actualmente ya instalando, ¿ya?, en las casas, en sectores urbanos,
Y lo que le pedimos también, aprovecho de hacer un llamado, de que las personas accedan a que el SAC los instale, que no los muevan, que no los manipulen, que los dejen donde el SAC los instaló, y también comentarles que este tipo de elementos no causan ningún daño ni a la salud humana ni tampoco a las mascotas. Así que para que estén muy tranquilos, porque son productos que no tienen ningún efecto. Ni tampoco a la propia fruta, tampoco. Todo lo contrario, o sea, en el fondo lo que hemos visto en sectores urbanos donde se han instalado estos confusores sexuales es como progresivamente las personas han vuelto a ver sus racimos de uva sanos. Claro. ¿Ya? Porque cuando la alopecia ataca, efectivamente es muy destructiva. Entonces la gente al final lo que veía era un montón de uva podrida, claro, y se ha ido recuperando eso. Eso es en referencia, digamos, a las zonas. ¿Y qué ocurre urbanas ahí, perdón, Grisel, cuando en una zona urbana, por ejemplo, dando ejemplos concretos, estamos en San Fernando, ¿no es cierto?, en plena ciudad, y ahí hay una parra, y se está trabajando y se empieza a trabajar con un confusor ahí. Desde esa parra, aunque esté en plena ciudad, ¿existe la posibilidad de que esa polilla vuele hacia predios cercanos? ¿Hay una cierta distancia a la que puede llegar esa polilla? ¿Por qué se trabaja en la ciudad? Para que se entienda y para que efectivamente también quienes tienen parras en la ciudad entiendan la razón por la que ellos tienen que dejar que, no sé, porque el SAC se aparezca por ahí y les ponga un confusor en su parra. Sí. En general esta polilla, por suerte, no vuela mucho. ¿Ya? O sea, lo que se ha visto es que lo normal es que vuela entre 80 a 200 metros. Eso es lo que se mueve, ya por sí misma, digamos. Además tiene una tendencia a ser más bien como cómoda, ¿ya? Entonces, en el fondo, si ella está en un lugar donde tiene su alimento, en general no se desplaza mucho. Por eso que yo hacía referencia a que en el fondo nosotros vamos con este control sobre los cordones que están cercanos a la zona productiva. Perfecto. Porque ahí es donde existe el mayor peligro. Si tú ves, por ejemplo, no sé, por decirte algo, si acá en Providencia hay una parra que tiene alopecia botrana, la verdad es que mayor efecto sobre un sector productivo no va a tener. Pero en María Pinto sí debe ser relevante. Por supuesto, claro. Por eso que, por ejemplo, en la región metropolitana, obviamente que está priorizado Buin o Paine para utilizar este tipo de control. Así que en el fondo, y lo otro es el tema que evidentemente la polilla sí puede moverse a largas distancias si se lleva fruta que está contaminada. ¿Ya? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre ir a visitar a un pariente a Puerto Montt y llevarle una uvita de la casa de una zona que está contaminada y esa fruta lleva larvas de alopecia botrana, obviamente que puede provocar que haya un foco en Puerto Montt. Claro, es exactamente la misma labor que normalmente tiene que realizar el SAC para estar conteniendo lo que viene del extranjero, se produce internamente en este caso con estar traspasando uvas de un lugar a otro si es que están contaminadas. Claro. Así que ahí también está la recomendación que efectivamente no muevan este tipo de producto ni lo lleven, digamos, de regalo por ahí, porque efectivamente existe un peligro. Me están retando que se nos está acabando el tiempo, pero sí, para ir cerrando, se está hablando desde hace algún tiempo de que Estados Unidos podría levantar restricciones a arándanos en el Biobío. ¿Qué tan avanzadas están esas conversaciones con las autoridades? Y por otro lado, ¿qué desafíos son los que vienen para la próxima temporada justamente en este trabajo que vienen realizando ustedes? En el caso de lo que es el levantamiento de la fumigación con bromuro metilo que estableció Estados Unidos y en la cual se vio involucrada lamentablemente la región del Biobío por un solo caso, las conversaciones siguen, ya se han hecho muchas gestiones con las autoridades desde los más altos niveles nacionales y esperamos que prontamente tengamos alguna respuesta de parte de las autoridades del USDA-APHIS, ya pensando, digamos, en ojalá durante este mes de septiembre. Perfecto, ha sido un agrado conversar con Grisel Monge, ella está a cargo del programa de la alopecia botrana, justamente de el SAC del Servicio Agrícola y Ganadero, que nos ha ilustrado sobre cuáles han sido, bien digo, los avances en materia de control, erradicación en algunas regiones, ¿no es cierto?, tendiendo a la erradicación en algunas regiones y control y contención en otras de lo que es este problema de la alopecia botrana, bien digo. Muchas gracias, Grisel. Ya, pues muy agradecida de esta invitación. No, gracias a ti.
Y yo les cuento que Ribulis Plastro es el soporte mundial en la administración del agua para la agricultura, ofreciendo productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Y por otra parte, tengo una excelente noticia para empezar el día. IANSA Agro entrega la mejor tecnología para su siembra y cosecha remolacha. No hay donde perderse esta temporada. Siembra remolacha dulce negocio con IANSA Agro. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con otra interesante entrevista de un tema de interés, ¿no es cierto?, para nuestros agricultores.